Buenas noches. Fernando Arellano, uno de los autores de esa masacre atroz que se cometió en el Club El Nogal, que dejó tantos muertos, tantos heridos, tantos huérfanos, condenado a 40 años de cárcel por la justicia ordinaria, recibió, óiganlo bien, recibió un permiso para irse de vacaciones a la isla Margarita. Y ese permiso se lo dio la JEP a través de su entonces secretario, que hoy ya no ocupa ese cargo. No es una broma, no es una inocentada, no son falsas noticias. Al terrorista que pagaba 40 años de cárcel le dieron permiso para ir a la isla Margarita. Lo denunció el representante a la Cámara, Samuel Hoyos, a quien me da gusto saludar esta noche. Bienvenido, doctor Hoyos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Es un placer estar acá y, pues sí, aterrado con estas actuaciones de la JEP. Y me da gusto saludar a un reconocido defensor y vocero de las víctimas en Colombia, nuestro colega periodista Ervin Hoyos. Su programa fue una insignia en la lucha contra el secuestro y su voz se ha escuchado a lo largo de todos estos años reclamando por los derechos de quienes son víctimas de organizaciones armadas. Bienvenido, Ervin. Gracias, Juanito, muchas gracias. Bueno, cuando yo oí la historia pensé, son, como dicen ahora, fake news, son falsas noticias, pero era verdad. Le dieron permiso para que fuera de vacaciones a un hombre que tiene 40 años de condena en la justicia ordinaria. Sí, acá la realidad supera la ficción. Un criminal, autor de esa masacre del Club El Nogal que dejó 36 muertos, más de 200 heridos, que estaba condenado a 40 años de prisión, le pidió permiso a la JEP para irse de vacaciones a Venezuela, a Isla Margarita. Eso es lo que dice la solicitud y se la concedieron. ¿Qué dice la solicitud, doctor Hoyos? No, solicita, es que es un formato, es decir, es más difícil sacar a un hijo del colegio, claro, que un terrorista de lesa humanidad. ¿Y qué dice? ¿Pido permiso para irme de vacaciones? Es un formato que sacó la JEP, dice nombre, destino, motivo de viaje, fecha de salida, fecha de regreso, firma, punto. Y el motivo sale turismo-descanso, Isla Margarita. Turismo-descanso. Y ese señor tiene una condena de 40 años. De 40 años. Sí. Y si un preso ordinario, el padre que se robó 2 bolsas de arroz para que sus niños no aguanten hambre, le dan un permiso para salir, le permiten salir. No, en la rama judicial es muy complicado que ni siquiera un condenado, un procesado, pueda salir del país porque puede representar un riesgo de fuga. Y estamos hablando, no estamos hablando de un ladrón de gallinas, estamos hablando de un criminal de lesa humanidad condenado. Desde la perspectiva de las víctimas, Ervin, ¿cómo entender esto y qué decir? Pues a ver, nosotros desde la Federación de Víctimas de las FARC lo empezamos a advertir, tan pronto empezamos a conocer, por allá en el 2014, todas esas premisas de aplicación de justicia que estaban construyendo en La Habana, y advertimos que esto iba a ocurrir. Dijimos que actores, partícipes, determinadores de crímenes de lesa humanidad iban a andar de turismo, y así lo dijimos, así está anunciado. O sea que no es extraño esto, porque esta JEP es una justicia diseñada para las FARC. Entonces son las FARC las que mandan, son las FARC las que ordenan, son las FARC las que determinan quién los va a juzgar y cómo se les tiene que juzgar. Esto es un servilismo jurídico al servicio de las FARC. Así que para mí que haya salido Fernando Arellano a vacaciones, sencillamente los funcionarios que firmaron estaban cumpliendo una orden del gobierno o de las FARC. Esas son órdenes superiores, personas estructuradas jurídicamente que saben que están infringiendo, que hay un incumplimiento de una determinación y le dan la firma a un aval como estos, están cumpliendo órdenes. Ahí son órdenes superiores. No es solo el caso de Arellano, le entendí a usted, doctor Hoyos. El caso de Arellano no es un caso aislado, hay otros responsables de crímenes de lesa humanidad
condenados en la justicia ordinaria que también han tenido autorización para irse de Colombia? Así es, en mi denuncia documento 6 casos, autorizaciones que dio Néstor Raúl Correa cuando no tenía facultades para hacerlo porque ya estaba constituida la Sala de Amnistía e Indulto y era el tribunal competente para revisar y autorizar esas salidas. Pero no solo está el caso de Arellán, está por ejemplo el de Johan Martínez, autor de un atentado en un restaurante en Calarcá, Quindío, y él estaba condenado a 19 años y 5 meses de prisión. Le dan permiso para irse mes y medio a España a actividades culturales. Condenado 19 años, a 19 años y le dan permiso para irse mes y medio a España a actividades culturales. Está el caso de Pastor Alape, yéndose a Ecuador, en teoría a gestiones de paz, hay viajes a Chile, y lo que uno se pregunta es, ¿realmente a qué han salido del país? ¿Con qué recursos? Porque acá no hay plata para reparar a las víctimas, no hay plata para implementar los acuerdos ni el posconflicto. Nos toca sostener a los guerrilleros con los impuestos de los colombianos, pero ellos sí tienen con qué irse de vacaciones. Y yo coincido con el doctor Ervin, esto no es una iniciativa del secretario de la JEP, él simplemente era un firmón, es una orden que viene del gobierno nacional. Pero eso no, ¿eso está aprobado o no? No, pero es que en el acto legislativo se permitió que estos señores salieran del país, ni siquiera les dieron Colombia por cárcel. Pueden salir de Colombia como Pedro por su casa, eso es muy grave. En Venezuela, y ha sido motivo de discusión pública, se le ha dado refugio a comandantes guerrilleros, a terroristas colombianos. De hecho, aún hoy en Venezuela dicen es el territorio de refugio de algunos cabecillas del ELN. ¿Qué pensar del destino de Arellán? El destino de Arellán puede ser que lo haya tomado de vacaciones, o sea, puede ser que lo haya tomado de vacaciones, pero un terrorista como él, en donde están operando el ELN y las FARC activas de Venezuela, porque ahí hay unas FARC activas en Venezuela, el ELN que está secuestrando, tiene más de 100 secuestrados recientemente el ELN en Venezuela. Más de 100 secuestrados. Más de 100 secuestrados en Venezuela. Esta persona que tiene amplios conocimientos de explosivos, que fue el que armó el carro, que estructuró el carro, él recibió una orden del Paisa para montar el atentado al Club El Nogal, pero es el explosivista de las FARC. El señor que se fue de vacaciones a la Isla Margarita fue el que armó... Claro, él fue el que armó el carro con el Hermínsul, con el hermano. El hermano. Fernando y Hermínsul fueron los que armaron el carro, fueron los que hicieron todo el estudio de factibilidad del atentado, estuvieron en el atentado, utilizaron a John Freddy Arellán, que es el profesor de squash que había ahí. ¿Que era hermano de ellos también? Sobrino. Entonces lo utilizaron a él y son tan criminales que sacrifican a su propio sobrino. O sea, sabían que el sobrino estaba allá dentro y explotan el carro. Ellos hicieron explotar el carro. Explotaron el carro. O sea, la causa de esas muertes fue la explosión del carro que ellos armaron. Y ese fue el señor al que le dieron... Y este es Fernando Arellán, que fue el que le faltaba todavía mucho tiempo. No, muchísimos años. Ahora hay que decirle alias el turista. Sí, alias el turista es en Isla Margarita, que además allá están acudiendo hacia Isla Margarita. A mí me da mucha sospecha, porque fíjese que por Isla Margarita están saliendo los aviones cargados de droga en la misma ruta que enviaba Santrich, que fue capturado. Esa misma ruta es la que utilizan las redes de narcotráfico. ¿Esa es la misma ruta? Es la misma ruta. Las dos pistas que tienen, una en el Zulia. ¿Eso es cómo se llama, Nueva Esparta? Sí, una en el Zulia, otra en el estado de Apure, hacen escala en Isla Margarita y de ahí los aviones para donde ellos quieran. Aruba, Curazao. Sí. Usted es miembro de la Comisión Primera y un estudioso del derecho. Desde la perspectiva de la Corte Penal Internacional, yo creo que no hay un antecedente de crímenes, de criminales de lesa humanidad que tengan días recreativos durante su periodo de sentencia. ¿Qué efecto puede tener esto? ¿Usted cree, más allá, digamos, de la indignación nacional por el episodio, usted cree que esto puede afectar la sostenibilidad del acuerdo ante la Corte Penal Internacional? Pues yo sí creo, doctor Juan, porque efectivamente la competencia de la Corte se activa
cuando en el país no hay aplicación de justicia proporcional con los crímenes cometidos. Y esto es absolutamente desproporcional. Acá no hay justicia, esto es una simulación de justicia que no solo no está garantizando el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la no repetición, sino que los están sometiendo a una nueva humillación. Esto es una revictimización y esto podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional e ir tras estos criminales. Yo creo que si ellos siguen actuando de esta manera, si la JEP y el gobierno siguen garantizándole a los victimarios de las FARC la posibilidad de salir del país, de hacer lo que quiera, sin contribuir a la verdad, a la reparación, pues es posible que eso suceda. Nosotros desde la Federación de Víctimas, Juan, estamos documentando todos estos casos, aprovechando la denuncia que hizo el doctor Samuel. ¿Por qué? Porque todos estos casos presentados a futuro ante la Corte Penal Internacional vamos a demostrar que había una justicia diseñada, premeditada, para que no se aplicara justicia. O sea, un simulacro de justicia. Por lo tanto, un criminal de lesa humanidad que sale en un permiso autorizado por la JEP, porque es que él no salió clandestinamente, la JEP no puede decir, no sabíamos, lo hizo por sus propias cuentas. Él no se fue a escondidas. Él lo hizo correctamente, fíjese. Él lo hizo correctamente. Él se fue con una autorización. Con una autorización, salió. Son ellos los que están infringiendo esa privación de libertad, que es una privación, entre comillas, preventiva dentro del país mientras se juzga. Él se ha podido escapar. Ha podido no regresar. Aparentemente volvió. Aparentemente. Claro, sí. Pero parece que son muchísimos los casos de salidas del país. Incluso tengo entendido que alias El Paisa también ha salido del país con autorizaciones de la JEP. Mire, nosotros denunciamos hace como unos 2 meses aproximadamente la avalancha de pasaportes y de visas que estaban solicitando todo el secretariado para ellos y para sus familias tan pronto capturaron a Santrich. Tan pronto capturaron a Santrich, andaban sacando visas, pidiendo asilos, pidiendo pasaportes. ¿Por qué? Si no lo podían hacer, si no lo pueden hacer. ¿Quién está acolitando eso en el alto gobierno? ¿Quién está facilitando que una persona en miras de ir a la justicia saque un pasaporte? Escuché voces en todo el espectro político de indignación, de rechazo. ¿Qué sigue en las instancias legales? Pues primero la solicitud que hice al procurador de abrir una investigación disciplinaria contra el exsecretario de la Jurisdicción Especial de Paz, para ver si se extralimitó en sus funciones, si incurrió o no en un prevaricato, pero no solo a él. Los magistrados que conocían de dichas actuaciones y que el secretario estaba usurpando las funciones jurisdiccionales que la ley les otorga a ellos y no dijeron nada, pues omitieron su deber de denuncia y también deben ser investigados. Pero el comunicado de la JEP muestra que ellos están en desacuerdo. Sí, pero que sabían y que no hicieron nada. Que lo único que hicieron ante ese hecho fue reglamentar las salidas del país. Pero el comunicado es clarísimo diciendo, efectivamente en abril conocimos de estas actuaciones. Ahora, tampoco han dicho que van a cancelar las nuevas autorizaciones. Sacan una nueva reglamentación que es un poco más exigente, por lo menos tienen que decir la dirección donde se va a ir de paseo el criminal, pero sigue siendo muy laxa y yo creo que criminales o personas procesadas por delitos atroces o condenadas por delitos atroces, hasta tanto no hayan surtido un proceso en la justicia transicional, no deben tener la restricción para abandonar el país. Y desde la perspectiva de las víctimas, Ervin, ¿qué sigue? Desde la perspectiva nuestra, nosotros estamos emprendiendo acciones jurídicas individuales hacia ellos. ¿Por qué? Porque ellos primero no han cumplido y segundo, incumplieron ya los acuerdos. Ellos tienen delitos recientes, delitos que son posteriores a los acuerdos y que le estamos aportando todas esas pruebas a la Fiscalía General de la Nación. Van a venir acciones, de hecho, muy contundentes porque solo es demostrar que siguen delinquiendo. Posterior a los acuerdos, al igual que Santrich,
los demás siguen delinquiendo todos. Es que aquí no hay una sola excepción de alguno que no haya delinquido posteriormente. Y le digo el primer delito. Firmaron los acuerdos y entregaron una lista de las personas que se iban a desmovilizar e incluyeron 262 narcotraficantes. 262 narcotraficantes los incluyeron entre Pablo Catatumbo, entre Fabián Ramírez, todos porque son los responsables de la inclusión de estas personas. Ya no nada más allí, hay un delito, incluso un delito federal en los Estados Unidos, porque están facilitándose para encubrir a narcotraficantes. Cuando usted dice todos, ¿es porque la organización no ha dicho la verdad? Claro, ellos primero diseñaron un esquema para incluir narcotraficantes en reemplazo de guerrilleros. En este momento estoy yo recibiendo la solicitud de un jefe de disidencia, que él está dispuesto a encarar al secretariado, a decir que a él lo dejaron por fuera, al frente de casi 150 hombres, engañado, porque a él le dijeron, usted no dé este paso todavía, espere un poquito, usted lo incluimos después. Y resulta que en vez de incluirlo a él con sus hombres, incluyeron una lista de narcotraficantes que los incluyó Pablo Catatumbo. Grave denuncia que tendremos oportunidad de ampliar porque hoy se nos ha agotado el tiempo deplorablemente, al punto pasa muy rápido. Yo les agradezco mucho a nuestros invitados. Erwin, muchas gracias. Muchas gracias. Samuel, muchas gracias. A usted, doctor. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy a partir de esta escandalosa denuncia. Sigan con Red Más Noticias.